computadora, compartir pantalla. Oh, ahí ya está el primer problema. Pausa, reanudar. Parece que se está grabando. Vista del hablante, ok. Vamos a... ¡Listo! Hola, ¿qué tal? Comenzamos con esa presentación sobre la carta natal del Dr. Bach. Lo vamos a hacer entre Amparo Trey y mí. Ahorita se lo presento. Amparo Trey es catalana, es licenciada en psicología y tiene varias especialidades, entre otras está formado en psicogeriatría. Desde el 2005 da consultas privadas de psicología y también de terapia floral. Eso va a ser uno de los temas de hoy, terapia floral. Ella vive en Cataluña y está especializado en terapia floral en el sistema del Dr. Bach. También formado en astrología humanista aplicado a la terapia floral. Fue ponente en el 5º Congreso Internacional de Terapia Floral que se llama Lago Floral en Ajijic el año pasado, donde nos conocimos y dimos una conferencia juntos. Es coautora al maestro Eduardo Greco del libro Soy Bobby, contextualización de las memorias de la hija del Dr. Bach, y Amparo ha hecho grandes, importantes investigaciones sobre la biografía del Dr. Bach, agregando toda esa dimensión de su hijo, de su hija y un poco más el contexto familiar. Entonces, el año pasado hicimos una conferencia junto en este importante congreso y hemos explicado la carta del Dr. Bach juntos y eso lo vamos a repetir aquí en un año más tarde. Y el mundo ha cambiado ligeramente. Entonces, adelante, Amparo, coméntenos por favorcito algo sobre la vida del Dr. Bach, del cual se va a tratar la próxima hora, más o menos. Hola, Walter, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes desde aquí, desde Cataluña, y buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo que nos esté viendo. No me veo yo en la pantalla, no sé si está bien compartido, ¿no? Porque solo te veo a ti, en pequeñito. En mi caso, yo veo los dos. Ah, vale, perfecto. Yo te estoy viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues como muy bien has dicho, yo te agradezco el que podamos hablar, ¿no? de un tema que a mí me apasiona, bueno, de dos temas que a mí me apasionan muchísimo, que es la astrología y Eduard Bach como creador y descubridor del sistema floral que forma parte de mi trabajo en consulta en el día a día. Como bien has dicho, nos conocimos el año pasado en Ajijic, en el Congreso, y disfrutamos de poder explicar, ¿no? una aproximación, un ajuste de su carta natal, que se han hecho varias versiones. Y bueno, el trabajar contigo para mí es un honor y un placer, y realmente es uno de los ajustes que más sentido tiene, ¿no? Para mí, y más al estar investigando su vida, que es lo que nos está marcando también un poco los ritmos de la carta. Y bueno, según la rectificación,
lo que vemos es una carta que parte de un ascendente Piscis. Un ascendente Piscis que si no sabemos casi nada del Dr. Bach, si solo sabemos que fue el creador de un sistema de luz, como fue el sistema floral o como es el sistema floral, yo creo que con esta frase ya nos está hablando de este ascendente Piscis, ¿no? Piscis, la espiritualidad, el quinto elemento, y a partir de aquí podemos adentrarnos en todos los detalles de la carta en resonancia con los detalles de su vida. Ok, mira, voy a leer aquí dos frases que he apuntado y creo que tiene mucho que ver con este ascendente Piscis. Cuenten que el Dr. Bach sentía una gran admiración y respeto por el medio ambiente, así como una gran empatía por las demás personas. Empatía. Poder mitigar el sufrimiento del resto de la gente quizás fue lo que hizo soñar con ser médico, cosa a la que aspiró desde muy joven. Entonces, revisando, vamos a ver después, entrando a su carta, siempre el ascendente Piscis me parece el ascendente más adecuado. No voy a entrar a la parte técnica de la rectificación, pero también revisando, por ejemplo, imágenes y fotos que Eduardo Greco me proporcionó, siempre se ve que está cerca del río, cerca del agua, remando. Frecuentemente lo ves con un cigarrito en la mano y muy conectado también con el esoterismo, que en este momento no se llamaba esoterismo, pero tenía ya desde muy joven una fuerte conexión con la espiritualidad de la época, siendo masón y probablemente también influenciado por la antroposofía de Rudolf Steiner. Y en la Inglaterra de esta época había mucha influencia también de Ayurveda, de médicos que venían de la India, que hablaban que los remedios tienen que ser lo más natural que posible. Exacto. Entonces, de ahí probando, finalmente el único ascendente que correspondía también con su manera de ser, su vida, su sensibilidad, era Piscis. Entonces, voy a comentarles, en astrología se ve siempre primero el ascendente. Los ángulos de una carta, el ascendente y el meridiano, es algo que cambia con mucha rapidez, 1 grado por cada 4 minutos aproximadamente. Por lo tanto, una rectificación toma en cuenta mucho la posición de los ángulos, ¿sí? Del horizonte del meridiano, el ascendente en Piscis, el meridiano en Sagitario, nos da un planeta Júpiter como regente o representante de esas dos casas, la casa de la persona y la casa de la profesión. Miren nomás. Entonces aquí tenemos de nuevo al Dr. Bach y tenemos al planeta Júpiter en el signo de Libra y en la casa 7. ¿Ves? Y varios otros planetas van a aparecer en la casa 7, pero la gran importancia de los demás, en el sentido sus relaciones, pero no nada más sus relaciones, también la vida dedicado a la vida de sus pacientes. Y es algo que frecuentemente se ve en horóscopos de importantes médicos. Jung lo tiene así, Freud también. Sientan muchos médicos donde se dedican la vida a dar consultas y observar y estudiar la vida de otros, tienen planetas en la casa 7, y eso es como la primera motivación en esta carta. Entonces, ahí les agregué algunas fotos de los pocos que se tenía del Dr. Bach. Y vamos a ver
¿dónde se encuentra el Sol? Y aquí tenemos el Sol. El Sol está en Libra. Y también en la casa 7. Y realmente también me amparo en tu trabajo que hiciste, te diste cuenta que en su vida también hay varias relaciones tan significativas y complejas también. Sí, la verdad es que pareciera que siempre se movía en relaciones duales, Sí. entre ellas sea a nivel de parejas, a nivel de amistades, ¿no? Van apareciendo personajes importantes en su vida que marcan polos, ya sea en el campo de la amistad, también dentro de la familia, porque él hace un tándem muy importante con su hermano, con su hermano pequeño, bueno, es el mediano, ¿no? Charles Harold. Y un poco retomando lo que estabas comentando de este ascendente Piscis con ese Júpiter en la casa 7, sabiendo que Júpiter también está en Libra, ¿no? Es el maestro, ¿no? También el guía. Es un poco también la filosofía que él explica en su obra, ¿no? El cúrese usted mismo, usted es responsable de su sufrimiento, es poner al maestro en el otro, ¿no? Es la proyección de que todo el mundo puede curarse, puede sanarse a sí mismo, sabiendo que ese guía es la guía interior que tenemos todos y es lo que él proyecta, ¿no? Desde esa compasión Piscis a la relación al tú, ¿no? Que es al personaje que tiene delante o a la persona que tiene delante. O sea, que podría ser en los dos sentidos, a nivel de parejas, a nivel de relaciones, de vínculos más personales y entroncándolo con su obra, el poner el maestro en el otro, ¿no? El dotar de poder al otro para que sea capaz, para que sea consciente que puede sanarse él mismo. Claro. Lo interesante es que este Sol, que hace un aspecto de quincuncio de 150 grados con el ascendente, y eso a lo mejor también habla un poco de la salud, la difícil o la precaria salud de ella desde muy joven, y al mismo tiempo siendo médico. Exacto. Sí, porque él nació con una insuficiencia cardíaca y fue un problema de salud que estuvo arrastrando durante toda su vida, incluso cuando, bueno, esto ya lo veremos si sale en otra posición planetaria, cuando, bueno, sus padres eran personas muy importantes dentro de la comunidad en Mosley, que fue donde él nació, que era una villa, ¿no? de Birmingham. Y su padre era el presidente de un club de cricket y luego posteriormente crearon un club de fútbol. Y en la Primera Guerra Mundial casi el 90% de los integrantes de este club, al cual pertenecía también Bach, su hermano y toda su familia, porque la madre también estaba implicada en el tema del deporte, era patrocinadora de un equipo de hockey. Bach quiso alistarse en la Primera Guerra Mundial, tal como hicieron la mayoría de los componentes de ese club de cricket, ¿no? La presión de la comunidad. Y debido a ese problema de salud, a él no dejaron alistarse. Ok, y realmente el Sol tiene una posición débil en el signo de Libra. Está exaltado en el signo opuesto a Aries y débil en Libra, y el Sol se relaciona con el corazón y con la espalda. Fíjate. Entonces, vemos que la Luna, y eso es muy interesante aquí, está en el signo de Leo. Por lo tanto, el Sol es el dispositor de esta Luna. Hay una fuerte conexión con este Sol débil, con la Luna. Y esa Luna se encuentra en la casa 6, la de los problemas de la salud, las enfermedades. Y si se trata de una Luna en la casa 6, entonces los problemas de salud son muy psicosomáticos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso él tenía una salud débil y una situación psicosomática muy fuerte. Exacto. Esa Luna
está en el signo de Leo, entonces le gusta llamar la atención y ser el centro de la atención. Hay una cierta necesidad, no tan exagerado, ¿sí? Pero sí probablemente para su propia armonía interna fue bueno de vez en cuando escuchar aplausos. Ahora, luna tiene un buen aspecto con Júpiter, eso produce un cierto optimismo, pero tiene otro aspecto que se llama semicuadratura, que es la mitad de una cuadratura, lo mismo que una cuadratura, pero menos consciente, con el Sol. Entonces, sí hay una cierta disarmonía entre Sol y Luna, los polos masculino, femenino, padre y madre, digamos, de una forma como muy sutil, pero sí creo que bastante presente. Eso de la parte psicosomática se potencializa porque la luna rige el signo de Cáncer y Cáncer está en la cúspide de la casa 6. Lo conecta también con el estómago físicamente. Y posiblemente, como vamos a ver más adelante, él tenía también un estómago sensible, psicosomáticamente sensible. Aquí agrego al planeta Mercurio. Y fíjate, Amparo, qué interesante. Este Mercurio en el signo de Virgo, donde el Mercurio es fuerte, es un Mercurio sumamente detallista, perfeccionista. Y eso le ayudó a clasificar todos estos diferentes flores, esencias y experiencias, sensaciones. Yo creo que esto ayudó bastante también en tener una obra sencilla y resumida y práctica. Exacto, este Mercurio aparece a lo largo de toda su obra de diferentes maneras, ¿no? Él clasifica, ¿no? Es un amante de las clasificaciones porque a medida que va descubriendo los curadores, los ayudantes, las últimas 19, él va probando y va creando en función también del simbolismo que formaba parte de lo que hablamos de su formación masónica, de los diferentes escenarios que él habitaba. Clasifica las flores de diferentes maneras y cuando se da cuenta que una forma no funciona pasa a otra, sí. Pero realmente nos presenta 3 tipos de clasificaciones a lo largo de toda su obra, hasta okay. 3 tipos de clasificación a medida que iba descubriéndolas. Y al final nos ofrece los 7 grupos, ¿no? Los 7 epígrafes, que parece que fuera la última clasificación, okay. Pero no sabemos si es que no le dio tiempo a hacer ninguna más, porque, claro, al morir, él no pensaba morirse, ¿no? Porque estaba preparando un ciclo de conferencias y ahí nos deja su última clasificación como una manera más cercana de acercar las flores a la gente, ¿no? Que es lo que le interesaba, que el sistema llegara a todo el mundo. Y también aparece este Mercurio en Virgo en muchas cartas que él envía a hermanos masones o a Daniel, a su editor, sí. Hablando de ese juez interno que le machaca, que le tortura, que le culpabiliza y que esto también es muy significativo del signo Virgo, ¿no? La autocrítica, sí. La autoexigencia, sí. Y aparece de diferentes formas, ¿no? Desde el equilibrio en la clasificación de las flores para aportarnos luz al desequilibrio cuando bueno, lo que hace es atacarse a él mismo, ¿no? Él habla en una carta de todos tenemos ese juez dentro, ese inquisidor que cuesta mucho hacerle callar y eso es propio de un Mercurio en Virgo. Sí, teniendo la luna en Leo, que básicamente es una luna no tan abierto a hablar de sus propios, a lo mejor, problemas o cosas negativas, ¿no? Sí. Es una luna orgullosa, ¿no? Nada más la luna en Leo quiere nada más hablar de la cosa bonita, ¿no? Pero lo interesante, el sol en Libra, la manera de ser Libra, ¿sí? Pero la luna
está en Leo y el Mercurio, la manera de pensar como Virgo. La manera de ser como Libra y la manera de pensar como Virgo. Entonces, eso crea una polaridad, otra polaridad, ¿no? Porque es como una lucha entre lo que pienso de mí, lo que muestro a nivel emocional o lo que me gustaría ser reconocido, el exhibir, ¿no? sí. El ser el centro de alguna manera. Y fíjate, el Mercurio mismo rige la casa 7 y rige la casa 4. ¿Sí? Entonces es interesante, este Mercurio tiene una posición sumamente importante y el intercambio probablemente con los pacientes, los preguntas, los cuestionarios y todo eso también formaba una parte muy, muy importante en su obra. Entonces dejamos aparecer Venus. ¿Y ves? Venus también en la casa 7. Entonces, es una Venus en Virgo. Es una Venus muy práctica. Es una Venus que ama más el trabajo, creo que a las novias, así de verdad, ¿no? Exacto. Bueno, es significativo de esta Venus en Virgo que no hay ni una palabra sobre sexo en su obra, ¿no? El recato de esa Venus en Virgo, la pureza, bueno, el recato, ¿no? No mostraba. Luego ya veremos que sí que hay fogosidad, ya solo viendo esa luna en Leo. Luego cuando hablemos de Marte, bueno, hacemos un spoiler, es un Marte en Escorpio, ¿no? Donde la energía sexual es una pulsión muy viva, pero esa Venus en Virgo allí crea una represión importante. Ya. Y es una Venus que tiene un semisextil nada más con Júpiter, ¿sí? Entonces, sí, está esa polaridad, ¿sí? de la sexualidad y a lo mejor una represión al mismo tiempo, ¿sí? Ok. Y ahora ya vamos en otra dirección un poco, agregamos el planeta Marte, y Marte está fuerte en el signo de Escorpio, y es justo lo que tú comentaste, ¿no? Es un poco un contrapolo a esta Venus en Virgo, y este Marte está en la casa 8, y tiene una cuadratura a la luna. Significa hay una fuerte voluntad, es tenaz. El Marte en Escorpio probablemente es el Marte más fuerte porque hay mucha, la voluntad está conectada con energía psíquica. Entonces a lo mejor en momentos, ¿ves?, de debilidad, tenía todavía recursos. ¿Ves? Lo interesante también, una de las esencias florales se llama olive, ¿no? Que te ayuda a regenerar y agarrar los recursos, ¿no? Entonces, este Marte muy, muy fuerte en el signo de Escorpio con un aspecto muy tenso con la Luna. ¿Entiendes? Son dos planetas personales, entonces aquí hay una relación probablemente muy difícil y delicada con la madre, que en su obra probablemente ni está tan claramente descrito, pero seguramente si uno hubiera conocido el ambiente cercano para un análisis psicológico, esa luna Marte seguramente era significativo, porque es de alguna forma el planeta de la violencia y el de la madre está en una relación de fricción. Exacto. Es una madre potente porque brilla en el día a día. Realmente esa luna en Leo se manifiesta así dentro de la familia, ¿no? Es una madre muy presente y con mucha autoridad. Podemos decir que comparten autoridad, ¿no? El padre y la madre están uno al lado del otro.
y cuando Bach tiene a su hija, ¿no? Bueno, él y su segunda mujer tienen a su hija, en realidad con quien hay un conflicto abierto es con el linaje femenino de la familia, porque con quien hay más fricciones con su madre y con su hermana. Son las dos que están más en contra, ¿no? Bueno, de su vida amorosa, de lo que ha pasado con sus relaciones, de esa hija nacida fuera de su primer matrimonio. Y bueno, ahí vemos esa luna y ese Marte, ¿no? Escondido en esa casa 8 y en el signo de Escorpio, que es el guerrero que no ves, ¿no? El guerrero de la daga, de alguna forma, que también se autoagrede a él mismo, ¿no? Aquí hay una violencia, una agresividad soterrada bueno, que hace mucho daño a ese sistema emocional y, como bien decías antes, Walter, somatizándolo, ¿no? Que ya podemos ver todo su historial clínico, el cáncer que él contrae en esa época turbulenta de relaciones difíciles y que realmente acaba con él a los 50 años. Sí. Mira, este planeta Marte es el regente de Aries y de Escorpio. Y tenemos el signo de Escorpio en la casa 8, en la cúspide de la casa 8. Lógicamente, eso se conecta con problemas de salud que pueden ser crónicos. Y el signo de Escorpio tiene que ver con intestinos. Venus en Virgo también aporta lo suyo respecto a intestinos. Y la cuadratura Marte-Luna potencializa la parte psicosomática emocional en este tipo de problemas de salud. Y toma en cuenta, lo interesante lo que dijiste del padre y que los clubes de deporte. Marte, este Marte en la casa 8 tiene que ver con algo marcial, masculino, que tiene que ver con problemas familiares no resueltos. De alguna forma, ahí hay una temática, no estamos hablando 1800, ¿no? En la Inglaterra victoriana, ¿no? De alguna forma, esta situación padre, madre, hombre, mujer, desde la familia no era tan armonioso, ¿no? No, aparentemente sí que había un peso dentro de la comunidad, pero bueno, Bach tenía un conflicto importante con su padre también, ¿no? Más que con su madre, era, bueno, eso, más una batalla de no verse aceptado abiertamente. Claro, su padre era el primogénito, Bach era el mayor de los hermanos y era quien en teoría tenía que heredar el negocio familiar. Su padre y su abuelo, su bisabuelo tenían un negocio de espuelas de caballo, de fundición de latón. Sí. Y él a los 16 años empieza a trabajar en la fundición de su padre. Sí. Y haciendo un poco honor a esa luna en la casa 6 y en Leo, al darse cuenta que los trabajadores no podían mantener a sus familias, que cobraban poco, él decide por su cuenta subirles el salario, ¿no? Como una madre que... El ascendente Piscis, ¿ves? El ascendente Piscis. Sí. Exacto, y esa luna, ¿no? Como querer nutrirles, como querer protegerles de alguna forma. Pasa por diferentes sitios de esa empresa, por diferentes puestos de trabajo, pero al final su padre accede a pagarle la carrera de medicina porque se da cuenta que no puede dejar el negocio en manos de su hijo. Y ahí está ese conflicto que también dura toda la vida, ¿no? Ese sentimiento de culpa que también manifiesta Bach a lo largo de su obra en algunas cartas y en algunas conversaciones, también relacionado con su padre, que es muy curioso y eso lo ha explicado el maestro Greco en varias ocasiones. Bach descubre Pine, que es la flor del pino que trabaja el sentimiento de culpa, poco después de morir su padre. Sí. O sea que es muy sincrónico, ¿no? La emoción que él descubre, la flor que él descubre con el patrón emocional que corrige y lo que él quizá, ¿no? Vamos a poner quizá porque no estábamos ahí en ese momento, pero sí que es resonante con la muerte del padre y con lo que él pudo haber sentido en ese momento. Ok,
Ok, lo interesante es que Sol y Mercurio están muy cerca, pero en signos distintos. ¿Ves? Es esa cercanía y a la vez separación con el Padre. Exacto. Agregamos a Saturno y ahora ya se vuelve más complejo ahí la historia. Saturno se encuentra en el signo de Cáncer, donde es un Saturno débil. Significa el tema de la seguridad, de los límites, de la disciplina. Todo esto era algo difícil, no era algo fácil, no algo regalado. En la casa 5, el Saturno en México dicen es un aguafiestas. ¿Sí? Entonces es un poquito así el Saturno en la casa 5 es a lo mejor sábado y domingo también trabajaba, ¿no? Bueno, la luz que nunca se apaga, ¿no? Le llamaban, era un trabajar constante. Sí, sí. Y además Marte en trígono a Saturno, entonces sí tenía una energía, una voluntad para mover cerros, ¿sí? Si era necesario. Sí, sí. Exacto. Sin embargo, Saturno en la casa 5 ahora aparece el tema hijos. Y eso lógicamente es un tema de mucha responsabilidad y por un Saturno débil. Y una persona que sí que la temática de la culpa como muy presente. Ok, esto ya es Saturno. Y, Saturno como maestro, ¿no? sí, y aquí viene el otro, el Digo, Saturno como... siguiente. Sí, diga. ¿Ibas a decir algo más de Lo que Saturno? sí, el tema de Saturno es bastante significativo en su vida porque es impresionante la de personas que se relacionan con él, que establecen un vínculo importante, que son de signo Cáncer, ¿no? Él tiene ese Saturno en Cáncer, Sí. que marca también el hecho de la paternidad, ¿no? Tal como explicamos en el libro, en Soy Bobby. Bueno, nosotros no, como explica su propia hija, como... qué tipo de padre fue, ¿no? Durante los 6 primeros años. Pero es curioso ver que su hermano era del signo Cáncer, su primer cuñado era del signo Cáncer, la mujer de su hermano era del signo Cáncer, su profesor de colegio que Bach admiraba muchísimo y que habla de él, bueno, Nora Wicks, en la obra Los descubrimientos del Dr. Bach, nos habla del primer profesor de Bach, también era del signo Cáncer. Nora Wicks misma era del 16 de julio, también era Cáncer. Kitty, su segunda esposa, era del mismo día, el 16 de julio, que Nora Wicks, también era Cáncer. Y luego muchos compañeros médicos, compañeros masones, o sea que estaba rodeado de la energía Cáncer, marcando un poco ese Saturno también, ¿no? El aprendizaje que él llevaba para esta encarnación. Sus maestros, claro. Sus maestros, exacto. Y ok, y justamente cuando se da el primer retorno de Saturno, nace su hija, más o menos. Exacto, Sí. exacto. Aquí pongo al planeta Urano, y ahí es interesante. Urano también está en el signo de Libra. Urano en los signos se queda por 7 años y está en la casa 7. Entonces, lo interesante aquí es que está junto al Sol, ¿sí? Y es algo de lo más importante, más significativo, porque de alguna forma tiene que ver con su estilo tan original de vida, tan distinto, tan especial, tan auténtico también, por lo menos de lo que sabemos nosotros. Y la cercanía a Urano da la genialidad. Digamos, esas conjunciones, Sol, Urano y Júpiter, esa es la parte de la genialidad, del descubridor, porque descubre algo nuevo. Algo nuevo
la palabra descubrir significa quitar la cobertura. No es que eso no existía en el planeta, nada más él nos hizo accesible todo eso. Entonces, Exacto. Sol, Urano, Júpiter, eso es la parte genial del descubridor, del inventor, ¿sí? Y un Urano en la casa 7 y en el Libra, lógicamente, hace difícil el matrimonio o el matrimonio tradicional. Lógicamente, algo muy difícil, especialmente con alguien tan creativo, tan comprometido. Yo he leído algunos de sus textos y, por ejemplo, dicen, tenía un comportamiento muy especial. Por ejemplo, se fue a una reunión porque le interesaba alguna conferencia, le interesaban ciertas cosas. Entonces se va a la conferencia y cuando ya recibió la información, se levantaba y se iba. No esperaba hasta Se el iba así. final. ¿Sí? Entonces, Exacto. para alguna gente se sacaban de onda, pero no era por falta de amabilidad, sino simplemente no tenía tiempo para perder el tiempo. Pues. Exacto, exacto. No Entonces, soportaba la ropa apretada, no soportaba los sombreros, no soportaba las corbatas, no era es la sensación de sentirse aprisionado, no lo soportaba. claro. Y cuando se dio cuenta que lo de la alopatía no era lo de él, lo dejaba. No le importaba También, perder el estatus. Estaba buscando la exacto, verdad. ¿Sí? exacto. Y después se mete como gran investigador en la cosa de los nosodes, Ujú. avanza en esto y después sigue con la homeopatía, ¿eh? Siendo también muy rápido, muy famoso. Y llega la Exacto. crisis de los 40, cuando el planeta Urano se opone a Urano, crisis de los 40, entre 40 y 44, deja todo, ¿sí? Y se marcha a su pueblo de origen, de su familia en Wales, ¿sí? Y ahí comienza con toda la parte realmente creativa en los últimos, no sé, 8, 10 años de su vida, ¿no? Exacto, bueno, no es la del pueblo de su familia, es Sotwell, es un pueblo que sí que recordaba a los parajes de Gales, ¿no? Donde lo que hablabas al principio, el amor por la naturaleza, por las zonas más salvajes, Sí. y huye un poco de las ciudades, de la ciudad, y aparte lo que él necesitaba que era buscar las plantas, ¿no? El poder estar en contacto con esa naturaleza y con todos esos caminos que había transitado, y bueno, que recorrió kilómetros, ¿no? Y eso fue, sí, en el momento del semirretorno de Urano, y es cuando él también renuncia a la homeopatía, incluso explica a los homeópatas que Hahnemann se quedaba corto, ¿no? O que realmente no quería, era la forma también de retar o de provocar, ¿no? Sin él ni darse cuenta, pero cuando él veía que un descubrimiento ya estaba agotado y estaba intuyendo o ese visionario, ¿no? Esa visión de Urano, lo que hacía era renunciar o dar por terminado lo anterior y volcarse de lleno en lo nuevo, ¿no? Era, bueno, la revolución de Urano, era una persona que vivía en el siglo XIX, pero que pensaba como una persona del siglo XXI realmente, ¿no? Estaba atrapado entre dos siglos, Sí, sí, sí. 3 siglos, vaya. Y lo característico, ¿no? Por Júpiter, Urano, Sol es que si esa gente tienen un campo abierto, ellos necesitan un espacio, un campo abierto para usar su creatividad y la vida Exacto, fluye y todo es creativo. exacto. Entonces, nombraste la palabra visión y vamos a ver qué nos dice Neptuno. Uh-huh. Entonces, Ahí tenemos están sus padres. el planeta Neptuno todavía en el signo de Uh-huh. Tauro, ¿ves? Y está, bueno, está en el signo de Tauro,
es un planeta muy, muy espiritual, en un signo muy materialista. Ahora, el Exacto. Neptuno además está en la casa 2 todavía, está retrógrado. La situación económica probablemente no era algo fácil para él. No era fácil y no le importaba también, ¿no? Sí. Esa inmaterialidad de Neptuno porque él andaba sin nada en los bolsillos y tampoco le preocupaba eso, confiaba, tal como él expresa en varias ocasiones, en la providencia, ¿no? Sí. Que siempre acudía para cubrir los gastos. Y eso que tenía que hacerse cargo de los internados de su hija, durante un tiempo también pagando donde estaba su segunda esposa, su mujer, cuando se separaron, porque él corría con los gastos también de donde habitaba ella, si estaba en algún hotel, hasta que quedó sin dinero y Kitty tuvo que hacerse cargo de los internados de Evelyn durante poco tiempo y Bach casi que vivía de la beneficencia porque no, bueno, es eso, ¿no? Ese Neptuno en Tauro que a la vez también le daba esa conexión con la naturaleza, ¿no? Esa facilidad para poder conectar con las fuerzas sutiles de la naturaleza y con una potencia importante para conectar con las plantas. Sí. Y lo interesante es que este Neptuno está en oposición a Marte. ¿Sí? Y eso lógicamente es algo que debilita. Exacto. La combinación Marte-Neptuno, siempre la cosa en la astrología es en un aspecto el planeta más lento influye sobre el más rápido. Y lógicamente en esta oposición Neptuno debilita a Marte, las defensas, infecciones, cosas por el estilo, está un poco más susceptible. ¿Sí? Y a veces una postura firme, a veces es difícil de mantener con este Marte-Neptuno. ¿Sí? Por otro lado, el Neptuno también tiene un trígono a Sol y a Mercurio. Lógicamente ahí se refleja la espiritualidad o la búsqueda espiritual, la sensibilidad, la imaginación. Eso es un aspecto que ayuda mucho a un médico y a alguien que está en una búsqueda, cómo se refleja en su vida. Después hay una sesqui cuadratura con Neptuno, y eso no está tan fuerte, pero puede ser un poco un peligro para de intoxicaciones. Y ok, es interesante la imagen que tenemos a la izquierda. Son creo que dos personajes importantes en su vida que influyeron en su concepción alquimista. ¿Puedes tú comentarnos algo sobre esto? ¿Sabes tú algo más sobre esto, Amparo? Bueno, los de la foto son sus padres. Es su padre. Esta foto fue tomada el día que se inauguró el club de cricket que su padre presidía y la mujer es su madre, ¿no? Aquí vemos vemos la imagen de ese sol y esa luna de Bach. Okay. Y por eso decíamos que la madre también tenía un peso importante, tal como aparece en las fotos, al lado de su marido, que era el presidente, pero ella no era menos, ¿no? Porque también patrocinaba, como hemos dicho, equipos de hockey y los dos tuvieron un peso importante en el Bach humano, ¿no? En lo que hablamos en el hombre, tanto a nivel de hijo como con toda su historia más personal que realmente es la que, porque a mí cuando vemos su carta, a mí me choca el hecho de ese Neptuno en Tauro y ese Saturno en Cáncer, porque, claro, Neptuno en Tauro podemos decir que lo que él nos ha aportado, la influencia que él ha tenido en la humanidad con el descubrimiento, como bien decías, de ese sistema floral, de lo que nos ha aportado y el bien que ha hecho a la humanidad y que está haciendo y que seguirá haciendo, podemos decir que eso lo tenía de serie, ¿no? El poder conectar con eso, eran unas cualidades que él lo que hizo fue desarrollarlas y manifestarlas. Pero ese Saturno en Cáncer, a mí lo que me está diciendo es
que ahí estaba su verdadero trabajo, su verdadero camino, ¿no? El poder conectar con ese Sí, Saturno y sí. con toda la experiencia de pues, lo que hablábamos, la paternidad, porque muchas veces hemos puesto por devoción y por amor al maestro, le hemos puesto en un pedestal, le hemos adorado, ¿no? Y hemos creado como una especie de religión, un sambak, Ujú. y en realidad precisamente él pudo manifestar su divinidad gracias a encarnar y gracias a esas experiencias de vida que son realmente lo que nos muestra un camino de aprendizaje, ¿no? Viendo su vida en totalidad. No solo quedarnos con el descubrimiento de las flores, sino esa vida con esas dificultades, con esos vínculos, bueno, con todos esos percances que son los que nos encontramos cada día nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y ese Neptuno en Tauro y ese Saturno en Cáncer, bueno, hacen pensar, ¿no? Porque dicen, bueno, las potencialidades que él solo tenía que manifestar, ¿no? Potenciar, ya estaba en masonería, ya estaba en toda esa parte más espiritual, más esotérica también, pero ese Saturno en Cáncer, todo y los maestros que le rodearon durante toda su vida, ¿no? Todas esas personas con ese sol en Cáncer, pues eso significó un reto importante para él, tal como nos define su hija en sus memorias. Claro. Sí, sí, sí. Y lo interesante es que su hija nace con el retorno de Saturno. Exacto. Y ok. Entonces aquí agrego todavía a Plutón. Plutón ya está en el signo de Géminis. Para la 1892-93, Plutón y Neptuno hacen conjunción. Entonces, de todos modos, están cerca a 6 grados y él sí nace adentro, ¿sí? De, de esta conjunción, ¿sí? Y ya muy joven, a los 14 años, es el 1900 y entra, digamos, a un nuevo ciclo como muy joven. ¿Sí? Este Plutón también tiene los trígonos al Sol, al Mercurio, al Urano también, ¿sí? Está en la casa 3, está en el signo de Géminis. Significa Plutón, la acción de Plutón normalmente es sacar de lo escondido algo a la superficie. ¿Sí? Y en la casa 3 puede convencer, tiene argumentos. ¿Sí? Posiblemente ese Plutón es sumamente fuerte y poderoso en esta posición de la casa 3. Dejó 2, 3 libritos chiquitos, tenía un Exacto. estilo muy especial de escribir. Cuando llegaba a la conclusión definitiva, tiraba todos los otros papeles que le llegaban a esa conclusión. Posiblemente es algo del Urano y Plutón, un trígono con ese Plutón en la casa 3 sería como una explicación interesante, sí, por el simbolismo que se presenta. Sí. Okay. Casa 3, ¿cuántos hermanos? ¿Hablaste algo de hermanos, no? Sí, él era el mayor de 3 hermanos. Oh. Estaba él, estaba su hermano, el que le seguía, que era Charles Harold, con el que tenía muy buena relación. De hecho, su hermano y su mujer fueron los únicos que asistieron al entierro de Bach. Y luego estaba su hermana, Elsie Mary, que bueno, estaba un poco en relación de conflicto, más un poco dentro de lo que era la visión familiar del que dirán, ¿no? Ese aparentar, ese guardar la compostura y que abiertamente le hacía ver a Bach que no estaba de acuerdo bueno, con la vida que él llevaba, el libertinaje que ella decía que él tenía, el haberse separado, bueno, el haberse quedado viudo de esa primera mujer, pero habiendo tenido una relación extramatrimonial y estando con Kitty, ¿no? Y eso fue un conflicto importante dentro del ámbito familiar que realmente Bach sufrió
y sí que fue a través de, más que nada a través de la hermana. El hermano era como bueno, no su cómplice, pero sí una persona en quien Baxi podía apoyarse, ¿no? Se apoyaban mutuamente. Ok. Es interesante lo que uno escucha de su vida de pareja. Eso es fácilmente se comprende por el Sol, Urano en la casa 7. Y esa Venus en Virgo es la parte de la culpa que realmente tampoco no era tan fuerte, tenía esos dos lados, ¿no? El caos por un lado y la culpa por el otro lado. ¿Sí? Exacto, exacto. También es un poco esa casa 7, aparte de poder describir al consultor, ¿no? Al terapeuta, al médico, al que se pone enfrente de un paciente, también nos habla un poco de esos dos tiempos de sus relaciones, porque ese primer tiempo Virgo, con su primera mujer, con Gwendoline, porque sí que era una energía más, pues eso, más del recato victoriano, ¿no? Era una chica joven que estaba dentro de la comunidad, huérfana desde hacía 2 años, su padre también era masón y todo indica un poco, ahora estamos investigando en esa dirección, que ese primer matrimonio fue acordado, ¿no? entre las familias, la madre viuda y los padres de Bach. Y ese segundo tiempo de toda esa energía Libra con Júpiter, con Urano, con el Sol, que nos habla más de todas las relaciones que él mantuvo después, desde que se separó de Kitty, o no sabemos incluso estando con Kitty, pero sí que era más en esa tónica de la energía seductora del Libra, del establecimiento de vínculos, con la culpa de Virgo, claro, porque es lo que decimos, ¿no? Esa casa 7 también se mueve en esa polaridad de culpa, necesidad de libertad, necesidad de agradar, necesidad de coqueteo, ¿no? Sí. Hay todo ahí un material importante que lo sufría esa luna en la casa 6, claro, toda esa parte afectiva y emocional. Y el primer matrimonio normalmente es la casa 7, y es ese Mercurio que rige a Virgo. Y lo interesante es que mencionas que puede haber sido arreglado por las papás. Mercurio rige también la casa 4. Exacto. Y después con ese Sol Urano era obvio que de una u otra manera salió. Y los Piscis también se zafan, ¿eh? Cuando aparecen situaciones así turbios, ellos se zafan. Exacto. Bueno, tuvo que ser una historia bien complicada porque, claro, Gwendoline, su primera mujer, murió de difteria cuando él ya llevaba 1 año de relación con Kitty, pero aún estaba casado con Gwendoline cuando su hija Evelyn ya había nacido. O sea, Gwendoline murió cuando la niña tenía 1 año y bueno, ahí hubo un conflicto importante que pudo desembocar en esa hemorragia intestinal en el 1917, poco después de morir Gwendoline. Sí. Y que se manifestó en un cáncer de estómago realmente, ¿no? Allí hay un conflicto potente que lo vemos sobre todo en el contexto de las relaciones, del conflicto dentro de las relaciones y la imagen ante la comunidad, ante la familia. Claro, porque eso era otra época que ahora, ¿no? Claro, claro. Entonces, para una luna en Leo de aceptar, ¿no? Algo a lo mejor que es moralmente no correcto, no es fácil comunicar eso, ¿no? Luna Marte, hasta que reviente algo, ¿sí? Exacto, y ese Virgo ahí potente, ¿no? Ese Virgo ahí siempre juzgando. Sí, es interesante después de su grave enfermedad. Parece que se volvió vegetariano, pero un estilo bastante estricto, que comía nada más verduras, frutas y nueces. Y vivió después casi 20 años más, ¿no? Entonces es sorprendente que logró ser consecuente. ¿Ves? Este Sol Urano, cuando entiende, es consecuente. Y el Marte de Escorpio sí tiene una fuerza de voluntad, pero parece que necesitaba tener el agua hasta el cuello, ¿sí? Para moverse, ¿sí?
para reaccionar, sí, sí. Bueno, casi le cuesta la vida, está claro. Fíjese, entonces, por un lado, ahí está la portada del libro que escribieron ustedes, más que nada, el gran trabajo de amparo, todo ese trabajo de investigación y de hacer estas cartas, esos intercambios de cartas, ahora accesible al mundo de los terapeutas y estudiantes de la terapia floral. Creo que eso es un gran trabajo que hiciste. Posiblemente toda la trascendencia de esto viene apenas. ¿Ah? Seguro, seguro. Esperemos. Seguro. Y lo interesante es, si seguimos un poco con la carta de Bach, tenemos, mira, el Quirón está en el signo del Géminis, ¿no? Es la escritura. Y este Quirón está muy pegado a la casa 4. Primero, Quirón es un astro que fue descubierto apenas en los años 70 en California. Tiene mucho que ver con la sanación, pero antes que sanar, tiene que ver con heridas. Heridas normalmente muy dolorosas que incluso en relación al mito de Quirón, se puede relacionar que son heridas del alma, son sentimientos muy fuertes y profundos que se tocan ahí. Normalmente, y un poquito resumido, son sentimientos de rechazo, de abandono, de humillación. Así, un resumen del mito. Y este Quirón está presente en los horóscopos de todos los seres humanos. Quirón todavía no se conoció cuando vivió el doctor Bach. Seguramente hubiera tenido mucho significado para él saber y conocer todo eso. Su vida tiene mucho que ver con el mito de Quirón, del sanador herido. Y la gran herida está aquí en la casa 4. La familia, el origen del padre. Sí, ahí está la gran herida. Sí. Y lógicamente después él en su paternidad también. Exacto. Todo esto fue el motivador de crear la terapia floral. Porque Quirón al mismo tiempo es un maestro. ¿Me entiendes? Se desarrolla un rencor donde está Quirón. Y la solución es complejo. Es muy complejo. La comprensión te puede llevar algún día al perdón. Y cuando logras el perdón, entonces este Quirón se convierte en un maestro. Exacto. Es complejo, a lo mejor en 2 o 3 frases estoy resumiendo aquí algo complejísimo. Pero bueno, muy interesante que el Quirón es tan presente y tan interno en la parte más íntima. Hacemos un paso más y agregamos los nodos lunares. Nodo sur, nodo norte, aquí ascendente, descendente, el nodo sur junto al ascendente, el nodo norte junto al descendente. La dirección, la evolución va en dirección al nodo norte. Entonces, de alguna forma, su tarea de vida, lo que vino a aprender en esta vida, es aprender a relacionarse. Relacionarse, exacto. Sí. Fíjate, dejar soltar el eco, el yo aquí, y conectarse con el tú. ¿Sabes? Sí. Y Virgo, entonces, es la sanación, es ser médico. Entonces, de alguna forma, sí, esta vida tiene muy marcado la casa 7,
y la tarea de aprender a relacionarse. Complejo. Relaciones bueno, que las vivía de forma muy, no vamos a decir superficial para que no suene como que no profundizaba, pero sí que no empleaba tiempo. Era capaz de relacionarse con su editor a través de unas cartas sin conocerle y después también con su equipo de trabajo, pero igual estar un año sin ver a Nora o a Víctor porque estaban viviendo en otra casa cerca, ¿no? Y bueno, era expansivo en sus relaciones, pero bueno, viendo esta energía, ¿no? Viendo desde dónde, desde Piscis o desde Virgo, ¿no? De qué forma él se proyectaba dentro de esas relaciones, viendo ese aprendizaje. Los dos signos tienen que ver con ayuda, ¿sí? Pero con servicio. Aquí Virgo significa vuélvete más racional, distingue. ¿Sí? Exacto. Sí, deja de volar, ¿sí? Aterriza, concretiza y aprende a relacionarte. Lo interesante es en una parte dice, creo que a una de sus mujeres le dice, a la Kitty creo, le dice, no, lo que más le interesa es su profesión. Claro, pero después venir las culpas y todo lo otro. ¿Sí? Exacto. Sí, es el eje del servicio, ¿no? De Piscis y Virgo, pero enfocado en las relaciones, ¿no? ¿De qué forma prestar ese servicio a la humanidad? Pues concretándose en el tú, ¿no? Ir desde el fundirse en todo, porque es lo que decíamos, con ese Neptuno él tenía facilidad para eso, ¿no? Fundirse en el todo, cuando tenía que concretar en los vínculos, que eran su caballo de batalla en muchos aspectos. Sí, parece que la vida, la motivación de su vida giraba alrededor de justamente lo que dijiste resumido. ¿Sí? Vean qué importante los nodos. El nodo norte está regido por el planeta Mercurio y Mercurio está en Virgo. Este Mercurio es fuerte. Por eso, lo que dejó en esos dos libritos resumido fue increíble. ¿Sí? Son tantos detallitos, ¿sí? Que otras personas necesitaban a lo mejor libros de 1000 páginas, ¿sí? Para escribir lo mismo. Sí, porque muchas veces equivocadamente vemos las descripciones de las flores y pensamos o hemos oído muchas veces, uy, es que dejó muy poco de cada flor, pero es que cada palabra está milimetradamente puesta ahí, ¿eh? Y no es poca cosa lo que dice la definición de cada flor en las diferentes clasificaciones que hace. Lo que pasa es que la tendencia a leer rápido o la tendencia que a veces tenemos de querer saber más hace que pasemos por alto el detalle, pero fue muy minucioso a la hora de elegir las palabras para definir cada estado emocional. No lo hizo de forma rápida y sin pensar para quitárselo de encima, ¿no? Que parecería ese Urano ahí metiendo prisa. No, es milimétrico a la hora de elegir las palabras que definen las flores. Y él sabía que estaba escribiendo para el futuro, para la humanidad entera, entonces tenía que definir bien cada palabra. Exacto. Ok. Agrego aquí Lilith. No sé cuánto tú sabes de Lilith, de la luna negra, el apogeo de la luna. Sé lo que me has explicado tú. Es un factor en la astrología que es muy significativo. Cada vez más nos dice Lilith. Lilith es, de acuerdo a la mitología, fue un ser que no se subordinaba. Es 100% antipatriarcal. Entonces es una influencia antipatriarcal muy fuerte en su vida. Por eso
las relaciones no fluían, su comportamiento. A lo mejor si estamos hablando de alguien de los años de los 60 para acá, su manera de ser y comportamiento, incluso New Age y todo eso, hubiera sido bastante comprensible, pero para la época a lo mejor fue muy chocante, porque saben, Lilith, lo podemos decir, es la sombra del colectivo. Entonces, él representaba lo que el colectivo quería reprimir, lo que el colectivo reprimía. Él abría la boca, él abría gestos y era a lo mejor a veces bastante chocante. Incluso sus colaboradores se sorprenden de sus comportamientos, ¿no? Sí. Nora lo explica en los descubrimientos del Dr. Bach, en la biografía que ella escribe de él, Sí. y sí que explica en algunos puntos reacciones que él tenía que para ellos resultaban chocantes. Y la facilidad de dejar todo, de mandar la alopatía, los títulos, los carvatas, todo al carajo, con tal de mantener su libertad, la Exacto, independencia, porque la autonomía. al final renunció hasta la hermandad masónica, o sea, no dejó de pagar las cuotas y le expulsaron de las hermandades, cuando esto no es lo habitual, no pasa que te expulsen de una hermandad, realmente es algún conflicto, él representaba, ¿no? Por eso que decías, es la Seguramente, sombra. ¿sabes? Porque pronunciaba cosas de la verdad. Y la Exacto, masonería es también muy patriarcal, ¿no? Entonces exacto, había ¿no? ahí la parte espiritual, chocaba probablemente con el manejo del poder dentro de toda esta sociedad. Sí, sí, sí. Exacto, todas esas estructuras que él habitó durante sus primeros 40 años de vida, ¿no? Hasta ese semirretorno de Urano, los últimos 10 años fue renunciando una a una al colegio de médicos, al colectivo de homeópatas, a las hermandades masónicas, o sea, podemos decir que se liberó de todo y en todos, porque Bach fue venerable maestro de diferentes logias y no se oye hablar de él. No tenemos ahora mismo dentro de los colectivos masones, tienes que rebuscar mucho para encontrar a Bach realmente. Y fue como, bueno, como desterrado, ¿no? Un poco como el faraón Akenatón, ¿no? El faraón hereje, que también lo que hizo fue desafiar a la religión y la política de Egipto en su tiempo, ¿no? Atreverse a eso. Bach era una figura un poco en ese sentido y es lo que explicas de la sombra del colectivo, ¿no? La sombra que él habitó durante muchos años, orgulloso con esa luna en Leo de formar parte de toda esa estructura y llegando a puestos de poder, y que esos últimos 10 años se dedicó únicamente a legarnos el sistema y acercarlo a la gente, al colectivo, pero a la luz del colectivo realmente, y renunciar a todas esas estructuras. ¿Ves? Cuando vimos aquí con Urano, dice, la razón principal del fracaso de la ciencia moderna reside en que trata los síntomas y no las causas. ¿Ves? Exacto. Si alguien dice esto hoy día, ok, suena bien, pero lo dijo 100 años atrás. Claro. Y era una Claro. persona consecuente, no nada más decía las cosas, sino las vivía. Las vivía, las Y esto llevaba es muy de hasta... Lili. Lili, la presiones, le dices, subordínate o lárgate. Y entonces Lili agarró sus maletas y se largaba. Y la imito. Y en él también, subordínate a la alopatía o al sistema. Y cuando él se sentía limitado, se liberaba. Exacto, exacto. Entonces, bueno. También lo hizo en las relaciones, ¿eh? Ahí está la otra parte, ¿no? Dentro de los vínculos también, cuando ¿no? El afrontar esos aprendizajes que le ofrecían los vínculos, esa Lili también le empujó a huir, ¿no? A irse de las relaciones o a sustituirlas por esa libertad Sí. que
que para él representaba de una forma, pero que para todos nosotros ha significado el legado, ¿no? El sistema. Entonces era chocante para el entorno, para la familia, ¿sí? Pero es la manera consecuente que actúa Lilith, o la luna negra, el apogeo de la luna. Entonces, si vemos aquí los elementos bastante equilibrados, más aire y más tierra, un pensador que pudo concretizar. No hay extremos. La rueda de la fortuna, que es el ángulo entre Sol y Luna visto desde el ascendente, es interesante, está en el grado 18 de Capricornio. Yo me recuerdo que Amparo y Eduardo, creo que el año pasado dieron una conferencia en Barcelona, y en el día de esa conferencia Plutón estaba en conjunción a esta rueda de la fortuna, ¿sí? Y en varias ocasiones aparece el grado 18 de Capricornio, analizando un poco más su carta. Pero la rueda de la fortuna tiene mucho que ver con bienestar, ¿sí? Con fortuna, no suerte, fortuna, eso es algo que te elabores, ¿no? Y fíjate, está en el signo de Capricornio, y ahí es un signo de escasez. Y exactamente en oposición está ese Saturno. ¿Ves? No había mucho espacio para disfrutar la vida, para viajes, para placer. Está un poco unido todo a un estrés. Culpas, estrés. No es tan óptimo esa la rueda de la fortuna. ¿Ves? La casa 11 de los grupos, finalmente ya con los masones ya no estaba. No es tan importante la rueda de la fortuna, pero aquí se ve que está un poquitito limitado y obstaculizado. Y creo que así fue su vida también. ¿Sí? Exacto. El punto de la fortuna está en casi conjunción exacta con el sol de su hija. Su hija tiene el sol en Capricornio, en grado 20. ¿Y tú? Y yo también. ¿Ves? Entonces, yo también. Por eso yo digo, cuando comencé, ahorita no lo hacemos, pero cuando yo revisé las otras cartas, ay, por todos lados está cargado en Capricornio y en Cáncer, como tú lo descubriste también, ¿sí? Bueno, es un eje importante en mi carta también. Claro, Cáncer, Capricornio. Claro. Miren, cuando uno estudia astrología, también se conecta con las estrellas fijas. Yo hice una rectificación con métodos biográficos y de diferentes técnicas astrológicas. Cuando la carta se terminó, reviso y veo con las estrellas fijas que una de las estrellas tan importantes, una de las 4 estrellas reales de los persas, que se llama Fomalhaut, está en conjunción a su ascendente. Y fíjense, de esta estrella lo que dicen es éxito a través de ideas nobles. Y fíjate, en él, esa idea noble es que con esos 38 esencias florales, el ser humano se puede liberar de las enfermedades, de los hospitales, de todo ese negocio, ¿sí? Y toda esa impotencia frente a los médicos, ¿no? Entonces tenía una gran idea muy, muy noble con todo lo que descubrió y probablemente muy conectado a esa estrella Fomalhaut que se da con seres esotéricos y que se destacan a través de ideas nobles. Me parece esto interesante. Quiero agregar, miren, para terminar más o menos, esto se llama astrocartografía. Por si mañana voy a dar un taller sobre esa técnica. Lo que se hace es, se proyecta un horóscopo sobre el mapa del mundo. Y aparecen líneas que resaltan regiones
donde ciertas energías planetarias se vuelven como muy pronunciados, porque están en uno de los 4 ejes. Entonces, lo interesante es, la terapia floral fue descubierta en Inglaterra y el primer lugar en el mundo donde se comenzaron después también a desarrollar esencias florales fue en California, y la luna está exactamente en el medio cielo en California. Y lo interesante es que Venus en México, donde hay mucha terapia floral, donde hay un congreso del agua floral, donde vive Eduardo Greco, uno de los grandes conocedores e investigadores de la obra de Bach. ¿Sí? Y que gracias al maestro Eduardo se pudo publicar las memorias de la hija de Bach, del libro Soy Bobby, ¿no? Esto creo que es importante, que antes hemos nombrado un poco el libro, pero sin Eduardo la verdad es que tampoco se hubiera sido posible, no hubiera sido posible publicarlo. Okay. Y allí vive Eduardo, en México, exacto. Él fue un importante motivador, ¿no? Que tú comenzaste a establecer el contacto con la nieta, la bisnieta. Exacto, con la bisnieta del doctor Bach, ¿sí? Sí, sí. Okay. Y se comenzó a revelar todo eso gracias a la colaboración de ustedes. Y es un libro donde hay acceso hoy día para todos los terapeutas, para que haya un poco más comprensión del ser humano que está detrás de toda la terapia floral. ¿Quién sabe por qué no lo han iluminado antes? A lo mejor por cuestiones económicas, quién sabe, ¿sí? Pero es muy, muy importante de saber que realmente fue un ser humano, que no fue que no fue un Dios, ¿no? Exacto. Y esa es la grandeza, ¿no? El que hubiera encarnado en este planeta como ser humano, porque es a través de la encarnación y de sus experiencias y de un poco todo lo que hemos estado hablando que nos muestra la luz, ¿no? También, no solo a través del sistema, que evidentemente sí, porque esa es el gran legado, pero también sabiendo sus dificultades y sus propios infiernos, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que es el que vamos transitando como humanos nosotros también cada día, ¿no? Como esas almas encarnadas que somos. Okay. Interesante ahora, en su misma carta, ahora para fin de año, diciembre más o menos, la conjunción entre Júpiter y Saturno, que se da cada 20 años, va a estar en la casa 12 de él. Entonces, a lo mejor todo este libro, todo el trabajo que estamos haciendo, estamos iluminando una parte inconsciente, estamos iluminando una parte inconsciente que complementa toda su obra, y creo que lo hace accesible para el siglo XXI, quitándose a lo mejor esa parte mágica, ¿sí? Y hacerlo más humano, ¿sí? Okay. Exacto, que es hacerlo más divino también. Recomiendo a todos, especialmente los que tienen interés en el trabajo terapéutico, que lean el libro Soy Bobby. Es una verdadera joya. Y bueno, ojalá que les sirvió algo esas reflexiones astrológicas, que se me aumentó un poco el conocimiento de terapia floral, de la vida de Bach, y con esas palabras más o menos estamos llegando al final. Amparo, te agradezco muchísimo. A lo mejor en el futuro podemos hacer algo más, conectándonos a lo mejor un poco más con el libro, con las diferentes figuras que aparecen, que hacen contacto con esa carta. ¿Sí? Exacto, el poder trabajar las sinastrías como las maestras de ese camino de vida que eran las relaciones para él, ¿no? El poder ver cada personaje importante en su vida, cada vínculo,
de qué forma conectaba con su carta, claro que sí. Y tanto, Walter, te he dicho Eduardo, te llamo Eduardo. No Y importa, tanto, nació el mismo día que yo, Eduardo. por eso os confundo ya. Somos tocayos. Muchísimas gracias, Walter, porque me apasiona, lo que decíamos al principio, me apasiona la astrología, me apasionan las flores y bueno, me estás descubriendo también toda la parte de poder profundizar en las cartas de una forma maravillosa. Muchísimas gracias. Ok, entonces recuérdate, dentro de un tiempo volvemos a hacer una sesión y agregamos todo este material que vamos a ver en sinastría. Ok, Y lo gracias. disfrutamos. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Hasta luego. Comuníquense a nuestros emails y nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias. Adiós.